Ya, chicos, continuaremos porque todavía tenemos pendiente el otro tema de sus compañeros. Entonces, les decía que hay otras técnicas y otros métodos de contraste. Por ejemplo, ahí estamos viendo la pilografía retrógrada. Vamos a introducir medios de contraste desde eh, a través de una sonda transuretral hacia lo que va a ser la unión ureterovesical y de ahí se nos va a llenar el contraste de manera retrógrada hasta la parte pielocalicial, ¿no? Es otro tipo de técnica para evaluar principalmente obstrucciones o incluso en procedimientos, ¿no? Como las litotricias que nosotros realizamos. Otra técnica que nos va a ayudar a evaluar es la cistografía. En este caso, igual a través de una sonda transuretral, nosotros vamos a llenar la vejiga hasta su máxima capacidad, ¿no? Es importante que nosotros vayamos a ver los detalles de lo que va a ser la porción vesical, tanto paredes como contenido, si no hay defectos de llenado o de tensión. E incluso algo bastante importante es ver si el medio de contraste no comienza a ascender a través de las vías ureterales, ¿no? Porque ya ahí nosotros hablaríamos de un problema de un reflujo. Otra técnica que también se puede utilizar, hoy en día se dejó de utilizar un poco por el tipo de forma en la que se realiza, pero nos es útil principalmente cuando hay estenosis a nivel de la uretra. O esto puede ser secundaria al crecimiento prostático, a lesiones cicatrizales o callos uretrales por traumatismos como por la sonda Foley, en pacientes que utilizan mucho tiempo sonda Foley por una vejiga neurogénica, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la uretrografía retrógrada. Ahí estamos observando imágenes renales de lo que va a ser la parte eh, ecográfica. Ahora, algo importante es que, por ejemplo, para la visualización del riñón nosotros necesitamos dos cortes básicos, uno longitudinal y uno transversal. Dentro del longitudinal, algo que caracteriza va a ser la diferenciación corticomedular. Si ustedes se dan cuenta, la parte de la corteza renal es bastante hipoecogénica y la parte de la médula es bastante hiperecogénica, blanca, brillante. ¿Eso por qué? Porque va a tener alto contenido lipídico dentro de lo que va a ser la parte de la médula renal. Entonces, nosotros vamos a observar justamente ese tipo de imágenes. Pero en la parte transversal, muy dificultosamente llegamos a ver tanta imagen hiperecoica. Donde nos interesa poner énfasis es en el hilio renal, donde veamos el ingreso de la porción de la arteria renal y la salida de lo que va a ser la porción pielo ureteral, ¿no? La unión pielo-ureteral. Entonces es importante. En algunas situaciones se puede ver las pirámides dilatadas, dependiendo si el paciente está con la vejiga llena, con los riñones recién filtrando. Entonces es importante. En algunos pacientes se puede ver pirámides dilatadas, que no implica que sea algo patológico. ¿Ya? En cuestión de lo que estaban hablando sus compañeras, vamos a tener diferentes alteraciones. Cuando hablamos de número, podemos referirnos a una alteración ya sea de la vía urinaria o ya sea de los riñones. Normalmente lo más común y frecuente que encontremos es las duplicaciones o incluso triplicaciones ureterales. Ahí estamos observando. ¿Qué es lo que nos interesa? La mayor parte de los pacientes que tienen duplicación o triplicación, si tienen una duplicación completa,
difícilmente van a tener problemas de las vías urinarias. En cambio, si la duplicación es incompleta, es decir, que se van a unir en un punto y van a llegar a un punto en la vejiga, entonces ahí sí vamos a tener mayores complicaciones, sintomatología, principalmente de procesos infecciosos u obstructivos. Acá, por ejemplo, tenemos una alteración de número bastante interesante y suele suceder muchísimo. Es la famosa agenesia renal. Ya sabemos por el nombre que este paciente prácticamente ha nacido sin un riñón, pero el riñón que presenta es un riñón del doble de tamaño, con una dilatación pielocalicial, incluso pieloureteral. ¿No? ¿Por qué? Porque está tratando de cumplir la función de los dos riñones en un solo cuerpo. ¿Ya? Entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta eso. En cuestión de las alteraciones por posición, tenemos que tener en cuenta las ectopías renales. Sabemos que embriológicamente el riñón cambia de posición eh, en la fase morfológica, tanto desde la parte pélvica hacia la parte torácica y luego desciende hacia la parte de la fosa renal específicamente. En algunas situaciones, estos riñones o se pueden quedar en la parte pélvica o se puede quedar en la parte torácica que le mencionamos nosotros o terminar en la fase, en la parte de la fosa renal. Pero no solamente ahí pueden llegar a cruzar, a cambiar de lado, como por ejemplo en esta imagen nosotros estamos viendo acá el riñón derecho con su uréter bastante elongado, normal, pero en la fosa ilíaca derecha vemos otra imagen muy similar a la sombra del riñón derecho. Ahí estamos viendo un riñón ectópico cruzado. Además que estamos viendo su conducto ureteral bastante corto, entonces eso ya nos orienta a que este riñón estaba ahí desde que ha nacido nuestro paciente, ¿no? Otra alteración, ya les había mencionado que los riñones tienen que ser oblicuos y paralelos al psoas. Si nosotros encontramos una convergencia de estos riñones contralateral a la línea del psoas, lo primero que pensamos es en una fusión de polos inferiores. A eso lo conocemos como el famoso riñón en herradura. Muchas veces no va a producir sino sintomatología, pero en otras puede llegar a comprimir grandes vasos, ¿no? Como estamos viendo aquí en la imagen, que va a estar por delante de grandes vasos en cuestión de la parte abdominal. Ahí estamos viendo la fusión de los riñoncitos, ¿no? Una alteración bastante interesante de visualizar es el ureterocele. Muchas veces en una ecografía simple a nivel de la vejiga vamos a ver una imagen pseudoquística como un pequeño globito a nivel del urétero, del ingreso del urétero hacia la vejiga. Eso es característico en la invaginación del uréter dentro de la vejiga. En cuestión de lo que es la orografía excretora, nosotros vamos a ver el medio de contraste descendiendo a través de un uréter que ya se está dilatando. Llegamos hasta la unión piel ureteral, o perdón, uretero-vesical, y en ese momento nosotros observamos justamente el ingreso y el descenso y la invasión del uréter dentro de la vejiga. Esta imagen pseudoquística que estamos viendo en la ecografía. Como la vejiga es un tejido muscular bastante fuerte, llega a producir compresión en la parte del uréter, por lo cual nosotros vamos a tener justamente esta dilatación preestenótica, ¿no? Por el aumento de la presión. Y a esta imagen la conocemos como cabeza de cobra, que es muy característico en los pacientes con ureterocele, ¿ya? Una alteración morfológica, principalmente de rotación, es el ureter retrocavo. Se caracteriza por esa imagen en anzuelo que se presenta en el uréter. Ahí estamos viendo. Además que tenemos una dilatación en este caso.
Y esa dilatación sucede por el hecho de que se aloja detrás de la vena cava inferior, por lo cual al encontrarse por detrás y tener un calibre bastante importante de flujo sanguíneo, va a llegar a comprimir lo que es el uréter. Por eso vamos a tener la dilatación antes del giro del uréter por detrás de la vena cava. En cuanto a las uropatías obstructivas, ya nos mencionó sus compañeras bastantes causas. Lo que me interesa es esto. No todas los cálculos a nivel de la visualización radiográfica van a ser radiopacos, no todos. Por ejemplo, uno de los más importantes y que también se encuentra bastante en nuestro medio son los cálculos de ácido úrico. Y estos cálculos de ácido úrico normalmente van a ser radiolúcidos. Al ser radiolucentes, estos cálculos no se visualizan en la radiografía simple y convencional. Entonces, ¿cuál va a ser el gold estándar para lo que es los cálculos? La tomografía multidetectora helicoidal sin contraste o tomografía simple. Cuando pasen o roten urología, les van a mencionar la famosa Urotac, que el Urotac simplemente es la tomografía simple y posteriormente administrarle contraste para ver si hay detención. Ay, perdón. Ahora, en la tomografía simple y sin contraste, nosotros vamos a llegar a evidenciar estas imágenes hiperdensas que se caracterizan o que nos van a caracterizar a los cálculos dentro de la parte renal o la vía urinaria. Si se dan cuenta, tenemos tres lugares específicos en el uréter donde se van a encontrar los cálculos, ¿no? Lo más común, porque estos tres lugares son lugares de estenosis fisiológica. El uréter va a ser una imagen, un tejido tubular, pero no simétrico, va a tener tres estenosis a nivel de la unión piel-ureteral, a nivel de la presencia de los vasos ilíacos, grandes vasos ilíacos, y a nivel de la unión uretero-vesical. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir a tratar de encontrar los cálculos, ¿ya? Las nefrocalcinosis ya nos hablaron sus compañeras, principalmente patologías hormonales, donde podemos tener acúmulo de calcio ya sea en la corteza o en la médula. El reflujo vesicureteral, esto sí es importante porque podemos tener reflujos congénitos, podemos tener obstructivos, ¿no? O podemos tener principalmente por disfunción de la unión uretero-vesical. El gold estándar para la hidronefrosis va a ser la cisturetrografía retrógrada. ¿Podemos utilizar la ecografía? Sí, se puede utilizar la ecografía. Ahí estamos viendo la dilatación pielocalicial en una hidronefrosis. Pero la cisturetrografía va a ser la técnica adecuada para el reflujo, ¿ya? Vamos a tener 5 grados. El primer grado, una vez que la vejiga está llena, vamos a ver un paso del contraste de regreso hacia el uréter. Segundo grado, el contraste va a llegar hasta la porción pielocalicial. Tercer grado, comienza la dilatación y deformidad de lo que es la vía urinaria. Cuarto grado, ya la deformidad y dilatación es mucho más marcada, ¿ya? Y todavía se ven las impresiones papilares dentro de lo que va a ser la parte calicial. Y el quinto grado se ve así como estamos viendo en la imagen, como si fuera un globo tortuoso, irregular, ¿no? Y ahí estamos viendo. El primer grado comienza a ascender el contraste.
Segundo grado llega a la a la porción pielocalicial. Tercer grado vamos a comenzar a ver dilatación. Cuarto grado ya llega a la parte pilocalicial, pero sin alteración de las indentaciones papilares. El quinto grado ahí está de manera globosa, tortuosa, muy marcada lo que es la parte eh, de la hidronefrosis. Aquí sí voy a hacer bastante énfasis porque necesitamos conocer las clasificaciones, principalmente quísticas. Vamos a tener dos tipos de clasificaciones, la clasificación de Potter y la clasificación de Bosniak. La clasificación de Potter se va a orientar a una poliquistosis renal. En cambio, la de Bosniak a los quistes simples, nada más, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener el famoso riñón en esponja, que es un riñón poliquístico. Ahí estamos viendo múltiples lesiones quísticas. Vamos a tener 4 grados en la clasificación de Potter. Los primeros dos para pacientes pediátricos in útero que no han nacido todavía también. Y los segundos dos para pacientes adultos. El primer grado de Potter nos orienta al hallazgo de una poliquistosis renal, pero sin alteración en la función del riñón. El segundo grado ya hablamos de una displasia renal, una alteración funcional del riñón, aparte de los quistes, ¿no? El tercer grado vemos la poliquistosis en un paciente adulto, pero con alto riesgo a hacer una poliquistosis multiorgánica, ¿no? Ya sea con poliquistosis hepática, esplénica, pancreática. Y el grado 5 o el grado 4, perdón, nosotros vamos a orientarnos a la poliquistosis en el paciente adulto, pero con displasia renal. Es decir, que sus riñones prácticamente no están funcionando adecuadamente. ¿Ya? Ahora, la clasificación de Bosniak se orienta a la presencia de un quiste simple y su riesgo a malignización. ¿De acuerdo? El quiste simple va a tener una imagen de una pared muy delgada de contenido líquido. Si es ecografía, con refuerzo acústico. ¿De acuerdo? En cambio, el Bosniak 2 va a tener la presencia de un pequeño tabique. Vamos a tener una pequeña modificación en el Bosniak 2. Le vamos a llamar Bosniak 2F cuando este tabique comience a engrosar. ¿Ya? Ahí ya nosotros podemos tener una sospecha de que esa lesión puede tener un riesgo del 5% a malignizarse. El Bosniak 3, un quiste bastante marcado, con paredes más gruesas, tabiques, múltiples tabiques, ¿no? El riesgo al 50% de ser maligno. En cambio, el Bosniak 4, vamos a ver una lesión completamente calcificada en la pared, irregular, de contenido trabecular por el hecho de la tabicación calcificada, ¿no? Ahí ya sospechamos en el 100% de la lesión maligna, ¿no? Ahí estamos viendo en una ecografía un quiste, pared bien delimitada, contenido anecoico y el refuerzo acústico. En cambio, en la tomografía, lo que vamos a ver, ahí está el Bosniak 1. Aquí tenemos el Bosniak 2E. En este caso, estamos viendo un tabique simple, ¿no? No estamos viendo engrosado. El Bosniak 3, ahí estamos viendo en este caso un quiste lobulado con tres tabiques. Y el Bosniak 4, la pared completamente gruesa, tabique engrosado, calcificado, ¿no? Ahí estamos viendo la lesión Bosniak 4.
En cuanto a las masas, es importante que nosotros realicemos un estudio contrastado. El contraste que va a hacer ya alguna vez les he mencionado. Si la lesión es quística, refuerza la pared. Si la lesión es sólida, refuerza el contenido, ¿no? Ahí estamos viendo un riñón con una masa netamente en polo superior, en el lado derecho, ¿no? ¿Qué nos interesa? El tamaño. Ver si es menor o mayor de 4 centímetros. Si es menor, ahí se puede ver, realizar una biopsia y ver el tipo de tratamiento a seguir, ya sea farmacológico, por radiación o por quimio. En cambio, si mide más de 4 centímetros, lo importante es sacar esa lesión y de ahí recién seguir con el tratamiento farmacológico. Este estadiaje de carcinoma es importante que nosotros vayamos a aprender y también a adecuar a nuestra lesión, porque es bastante común y frecuente que nosotros tengamos en contra este tipo de alteraciones. Cuando encontramos una lesión netamente confinado al parénquima renal, va a ser un estadio 1. Si comienza a invadir lo que es la grasa perirrenal o los planos, por ejemplo, interfaciales, va a ser un estadio 2. Si hay una invasión de tejidos adyacentes como la cava, ganglios linfáticos perilesionales, estadio 3. Y cuando hay una afección o invasión a distancia, lo vamos a conocer como estadio 4. Ahí estamos viendo. Es importante que por el medio de contraste nosotros veamos que se pueda tener o no una alteración en cuestión de la densidad. Si la lesión es mayor a 20 unidades Hounsfield, sí es importante realizar una biopsia o en su caso contrario, dependiendo del tamaño, un análisis histopatológico. ¿De acuerdo? Ahora sí, vámonos al tema de sus compañeros. ¿Quiénes tienen que presentar? ¿Quiénes me han mandado el tema de páncreas, chicos? Buen día, doctor. Somos dos, yo y mi compañera, y nos tocó páncreas. Ya. Entonces enseguida se los pongo la presentación y pueden comenzar, ¿ya? Está bien, doctor. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, se ve. Ya, chicos, pueden empezar. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Yo y mi compañero Miguel vamos a explicarles el tema de páncreas.
Siguiente, doctor. Ya. Vamos a comenzar con la anatomía radiológica del páncreas. El páncreas va a ser un órgano retroperitoneal que va a estar ubicado en el espacio paranasal, es decir, entre los riñones, y va a estar rodeado por el duodeno y posterior al colon. El páncreas lo vamos a dividir en 5 porciones: el proceso unciforme, cabeza, cuello o istmo, cuerpo y cola. En la anatomía arteriográfica, el páncreas va a estar irrigado por la arteria mesentérica superior y el tronco celíaco. En específico, la cabeza va a estar irrigado por la arteria gastroduodenal. El cuerpo y la cola va a tener una irrigación de la arteria pancreática transversal. Y el borde posterior superior va a discurrir todo lo que es la vena esplénica. Siguiente. Ya, en la anatomía ultrasonográfica, también conocida como ecografía, es un método de estudio que nos va a permitir observar el páncreas, donde se va a evaluar utilizando lo que son vasos vecinos para ubicarnos. En la cabeza, como ya dije, se va a encontrar rodeado por lo que es el duodeno. El cuerpo va a estar por delante de la vena esplénica y la arteria mesentérica superior, como se ve en la imagen. La cola, esta va a ser la parte más difícil de ver, ya que va a estar cerca del hilio esplénico y puede ocultarse por gases intestinales. En un aspecto normal, el páncreas suele verse más ecogénico que el hígado, y el conducto pancreático va a medir menos de 2 milímetros, y sus paredes van a verse lisas y paralelas. El siguiente, doctor, por favor. Ya, en los métodos de examen vamos a tener tres: abdomen simple, o también conocido como radiografía, ecografía y tomografía axial computarizada. En la radiografía, este es un método más básico, donde vamos a ver lo que son el signo del colon cortado, que se va a ver frecuentemente en pancreatitis aguda; el asa centinela, calcificaciones pancreáticas que se van a ver en pancreatitis crónica; y gases extraluminales. En la ecografía, este es uno de los métodos más utilizados, debido a que va a tener una alta sensibilidad para detectar pseudoquistes, y también va a ser ideal para los niños y para su seguimiento, ya que no va a utilizar radiación. En sus limitaciones, vamos a tener que va a tener una dificultad para ver lo que son gases intestinales, y en páncreas agudo a veces puede verse normal. Por último, tomografía axial computarizada. Este va a ser un método es el mejor método para evaluar lo que son las complicaciones. Va a detectar lo que es necrosis pancreático, también inflamaciones, metástasis, pseudoquistes y también abscesos, y también tumores pequeños. Siguiente, doctor. Ya, vamos a comenzar con los grandes síndromes y anomalías congénitas. Estas van a ser alteraciones o enfermedades presentes ya desde el nacimiento. Vamos a tener tres: páncreas ectópico, páncreas anular y fibrosis quística. El páncreas ectópico, esta es una enfermedad donde el tejido pancreático eh, existe, pero va a estar fuera de su lugar anatómico, y los lugares donde se va a encontrar van a ser estómago, duodeno o yeyuno. En la visualización se va a ver un aspecto nódulo submucoso de base ancha, y va a tener una umbilicación central. El páncreas anular, este es un tipo de malformación donde el tejido pancreático va a rodear lo que es la segunda porción del duodeno en forma de anillo, y lo que va a provocar ese anillo es que oprima al duodeno y va a dificultar el paso de los alimentos. En los adultos puede provocar lo que es una obstrucción parcial en los adultos, y también puede provocar una lesión concéntrica de la mucosa intacta. Fibrosis quística, esta es una enfermedad genética donde se produce
secreciones, el cuerpo produce secreciones, incluyendo el páncreas, y esas secreciones van a tapar lo que es el conducto pancreático y es donde se va a dañar el tejido y puede provocar lo que son calcificaciones abdominales y ileomecolinea. Mi compañero va a continuar. Bueno, continuando, tenemos lo que es pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda, su principal causa o su etiología principal son las enfermedades biliares, que son, por ejemplo, la litiasis en un 75% de los casos, el alcoholismo en varones, que da un 30 o un 70% como segunda causa. Su forma clínica tiene dos, una leve y una grave. La leve es la edematosa, que es solo la inflamación del páncreas asociada a la litiasis y no tiene secuelas. Como forma grave tiene lo que es la necrohemorragia, es la destrucción del parenquima, hemorragias, necrosis provocada por el acúmulo de grasa y relacionada con el alcohol. En sus hallazgos radiológicos clave tenemos que en el método de radiotórax se evidencia una elevación del diafragmática izquierda, un derrame pleural, atelectasias en un 20% de los casos. En abdomen simple, litio paralítico es un signo del colon cortado, como ya mencionó mi compañera, y el asa de centinela, duodeno y yeyuno. En la ecografía por ultrasonido, el páncreas está aumentado, ecogenidad disminuida, pequeñas colecciones peripancreáticas, hallazgo temprano fiable y un conducto dilatado de mayor a 3 milímetros, irreversible. Sirve para detectar la litiasis biliar y en el TAC o tomografía computarizada no indica el edematosa, es fundamental en hemorrágicas. El páncreas está aumentado, los bordes mal definidos, exudado en espacios perirrenales, grasa mesentérica y densa. Y en el CIPRE nos ayuda le indica lo que es la fase aguda. Es útil tras la resolución para detectar anomalías conductales. Em, Siguiente, por favor, Doc. Continuando con lo que es páncreas crónico. La causa principal, como ya se mencionó, era el alcoholismo, en un 60%. En los hallazgos radiológicos tenemos lo que es en abdomen simple, las calcificaciones intraductales en un 40-60%. Requiere más o menos mayor a 10 años para su evolución. En la ecografía normal, un tercio de los pacientes del tamaño variable, anormal, aumentado o atrófico. Patrón heterogéneo en el 60%, las calcificaciones, eh, esos en ecos biliares en sombra acústica, un conducto mayor a 2 milímetros es patológico. En el tomografía computarizada, el aumento difuso en 23%, una atrofia del 10 al 15% en conductos dilatados visible, a un 80 o 90% de calcificaciones. Es sensible a la radiografía simple, diagnóstico específico en 85%. En el CIPRE, estasia de ramas laterales eh, y estenosis cortas de menor a un centímetro. Y, y ya. Siguiente, por favor, doctor. Causas, complicaciones. En las complicaciones de la pancreatitis tenemos que, según el tipo, puede haber colecciones líquidas en un 54 o 56% de pancreatitis. El 20% se resuelve en 6 semanas. El ultrasonido en- es colección crónica, la pared fibrosa, de diagnóstico 100%. En el TAC se define mejor porque puede haber la presencia de trombosis, venas esplénicas pseudoaneurismas en la vena esplénica. En las conductas biliares puede haber estenosis del coledoco, intrapancreático, ictericia. En lo que es en jóvenes alcohólicos, puede haber una citis y histórica previa asociada al derrame pleural de un 10 a un 30%.
En lo que es en los pulmones puede haber un derrame pleural frecuente. En lo que es la parte digestiva, estenosis anular de 2 a tercer grado, una porción duodenal, 7% en agudo y 25% en crónico. En lo que es óseo, tenemos lo que es infartos medulares, fémur, distal, tibia, distal, lesiones osteolíticas. Siguiente, doctor. Continuando con los tumores y adenocarcinomas y las generalidades. De un 3% el cáncer de páncreas tiene un 3% de probabilidad en todos los cánceres, un 75% en un carcinoma ductal. En los hallazgos tenemos que se puede en el ultrasonido, hay una masa hipoecoica mayor a 2 centímetros, se puede observar mejor en la cabeza que la cola, el signo de doble conducto, coledoco y Wirsung dilatados. Metástasis hepática de entre un 40 a 50% al diagnóstico. En la tomografía computarizada se puede ver una masa hipovascular, dilatación del conducto, dilatación del conducto, metástasis hepática un 47%, atrapamiento vascular, mesentérica superior, sugiere irresecabilidad, ganglios periaórticos, retroperitoneales en un 25%. En lo que es en el CIPRE, obstrucción regular y excéntrica de Wirsum, valor predictivo positivo al 99%, reservado si el TAC no es concluyente. Y lo que es en la angiografía es reservada para evaluar solo la receptibilidad y atrapamiento arterial o la oclusión venosa de en un 50 a 67%. En lo que tenemos en el algoritmo hay dos tipos, una con ictericia y otra sin ictericia. La que es sin ictericia es un caso, puede ser reversible, se confirma con una biopsia, es resecable a la angiografía o la cirugía. Con ictericia es sin rescate. No sé, ya es un caso muy severo. La angiografía más la cirugía no se lo puede tratar por un drenaje biliar percutáneo previo. Eh, Siguiente, doctor. Tumores quísticos y